¿Qué? Buen fin de semana. Descansa. Buen trabajo. Aquí la encuentra en Twitter como @kguerrero, CNN, @kguerrero, CNN. Así que le voy a dar la bienvenida al protagonista de esta noche. Es Henry Falcón, exgobernador del estado Lara, candidato presidencial venezolano. Me acompaña en vivo desde Caracas. ¿Cómo está, candidato? Buenas noches. Muy bien, muchos saludos aquí desde Caracas, haciendo todo nuestro trabajo para generar las transformaciones que demanda el país, con la debida entereza y por supuesto con el compromiso con la mayoría de los venezolanos que queremos una salida pacífica, democrática, constitucional, es decir, electoral. Bien, ahora déjeme primero preguntarle en este contexto. Usted participaba de la Mesa de la Unidad Democrática cuando el bloque de la Mesa de la Unidad Democrática decide no participar en las elecciones, se desmarca y entonces decide usted participar en las elecciones. Lo que para muchos lo que hizo fue legitimar, se convirtió en el legitimador, por decirlo así, de una elección que ya era prácticamente desconocida por gran parte de los países alrededor del continente. Me voy a ubicar nada más con aquellos que integran el Grupo de Lima. ¿Por qué decide participar cuando fuera del país, varios países, valga la redundancia, no están reconociendo ni reconocerán estas elecciones? ¿Por qué decide hacerlo y por qué rompe con la Mesa de la Unidad Democrática? ¿No es una traición? Muchos lo ven así. Yo creo que la que rompe con la línea electoral de la Mesa de la Unidad Democrática es la propia Mesa de la Unidad Democrática. La Mesa de la Unidad Democrática ha sido una coalición de partidos para lo electoral. Y es allí en lo electoral donde ha tenido éxito. Jamás ha tenido éxito en la abstención. De manera que no somos nosotros quienes rompen con la Mesa de la Unidad Democrática. Es la Mesa de la Unidad Democrática la que lo rompe con su línea electoral de siempre, que es donde ha tenido éxitos. Los éxitos del 2007. Pero desde el ámbito electoral. Éxitos que... Pero desde el ámbito electoral ya había, usted aún participando en la mesa, quiero dejarlo claro, aún participando en la mesa, había todos estos señalamientos de un proceso electoral viciado con un Consejo Nacional Electoral, en fin, mecanismos de coacción, presiones por parte del gobierno. Usted participa de esas mismas declaraciones. De pronto Nacional Electoral. ¿Se olvida o Fernando, no? Porque es el con mismo, estas condiciones, fíjate, señor Falcón, con estas condiciones que usted avalaba, pues no valía la pena ir a elecciones, y menos anticipadas, ¿no? Perdóname, son las mismas condiciones con las que participamos en el 2015, las mismas condiciones con las que participamos en la elección de los gobernadores, y hoy, más que condiciones electorales, con unas condiciones políticas muy favorables, únicas, que jamás la habíamos tenido, como ocurrió en el proceso del año 2015. Ahora, decidir acudir a un proceso electoral con un gobierno deslegitimado, con un gobierno que tiene un rechazo del 82% de la población, con un 65% de los venezolanos deseando acudir al proceso electoral y con un proceso hiperinflacionario en curso, eso no da lugar, y como en efecto lo demuestran todos los estudios de opinión, todos sin ninguna excepción, si las elecciones se realizaran este domingo, nosotros seríamos vencedores. Ahora, si la unidad democrática, tal cual en el 2015, asumiera de verdad este proceso en esa condición unitaria, con una sola narrativa, con un solo elemento organizativo de defensa del voto, bueno, por supuesto, el triunfo está garantizado. Y nosotros no solamente estamos hablando de un triunfo, estamos hablando de la constitución de un verdadero gobierno de unidad, de transición y salvación nacional. Sí, usted me mencionó otros procesos electorales recientes en los cuales los resultados no fueron favorables para la oposición. Me voy a ir nada más a las de gobernador, donde se presumía precisamente lo que usted me acaba de decir, que ganarían contundentemente, ¿no? Así como usted me está proyectando un triunfo si en este momento se llevaran a cabo las elecciones, pero el resultado fue otro. Y el resultado fue otro justificado por parte de la Mesa de la Unidad Democrática, en su momento en la cual participaba, y por muchas otras opiniones generalizadas, pues por un sistema electoral viciado, en donde, para hacerle concreto, claro y franco, no cuentan los votos para muchos,
No importa la cantidad de votos, el resultado está cantado. Así lo dijo Henry Ramos Alup. Y así se ha visto en las últimas elecciones, de acuerdo a las proyecciones de la Mesa de la Unidad, de acuerdo a las proyecciones de aquellos que son antagonistas del gobierno, van a ganar. Y nunca han ganado. ¿Por qué hoy sí? Ahora, si es el mismo sistema electoral, es el mismo Consejo Nacional Electoral. Claro, y el mismo Consejo Nacional Electoral al que el propio Henry Ramos Alup aceptó como precandidato a estas elecciones presidenciales. Recuerda que el precandidato no era solo Henry Falcón, era Henry Ramos Alup, era Tomás Guanipa, era Andrés Velázquez. Y rectificó, no nos pusimos de acuerdo. Y rectificó. Eran los mismos precisamente. Y rectificó. Fernando, perdóname, claro, pero eran los mismos que cuando acudieron a dialogar con el gobierno que dicen legitimar, estaban allí en Santo Domingo y lo hacían en ocasiones, incluso sin que se diera cuenta la población, y lo negaban. Ahora, nosotros hemos decidido responsablemente asumir este reto y este desafío y propinarle tal cual como sucedió en el 2015, en condiciones de ventajas, en condiciones, bueno, tramposas, porque no se le puede pedir más allá a un gobierno neodictatorial. No te vas a pedir un gobierno dictatorial que te dé las mejores condiciones, pero son derrotables, así como fue derrotado Pinochet, como fueron derrotados los Ortegas en su momento, y nosotros vamos a derrotar al gobierno de Nicolás Maduro. Es un gobierno que está deslegitimado, que no lo quiere ni siquiera la base chavista. Ahora, un gobierno que mantiene en condición de hambruna a la mayoría de la población, pero que no podemos llamar a la nada, porque quienes están llamando, perdóname, quienes están llamando a la abstención, no le están ofreciendo nada al país, no están ofreciendo una ruta, no hay nadie que haya ofrecido un plan que hacer el día 21. Si ellos lo presentan, yo estaría de acuerdo, bueno, en sentarme a conversar. Vamos a conversar, pero ¿sobre la base de qué? Bueno, pues le han dicho, sobre la base de nada, llamado, porque no tienen un plan. Señor Falcón, le han hecho el llamado, le han hecho el llamado de reconsiderar, retirarse y obligar a que el gobierno lleve estas elecciones a diciembre, que es cuando deberían de llevarse a cabo las elecciones, ¿y cuál es? estas elecciones anticipadas. Le han hecho el llamado ya, su respuesta es negativa. Pero pregunto yo, el llamado no es a que Henry Falcón renuncie. El llamado que debemos hacer, en todo caso, frente a los venezolanos, es a construir una verdadera alternativa en el marco democrático. Ahora, ¿cuál es la alternativa? ¿Cuál es el plan? ¿Qué se están planteando los que dicen llamar a la abstención? Profundizar la crisis. Alguien ha dicho qué ocurrirá después del 21 de mayo. Porque aquí nadie puede estar pensando que la solución en Venezuela es una intervención militar extranjera. Pero o alguien puede pensar en un golpe de Estado en el país. Señor Falcón, pero esas preguntas son para quienes lo han convocado, lo han conminado a precisamente no renunciar, sino retirarse para obligar a que la fecha se mueva hacia diciembre. Y se los ha preguntado. Fernando, quienes estamos, Fernando, perdóname, pero quienes vivimos en Venezuela, quienes de verdad conocemos la realidad de la calle, quienes pateamos los barrios y sabemos que hay gente metiéndole la mano a la basura porque no tiene cómo comer, quienes entendemos que se está muriendo la gente de mengua porque no hay medicamentos, porque es un calvario diario el problema de los servicios, esa mayoría de los venezolanos, fundamentalmente venezolanos en condiciones de exclusión, en condiciones de vulnerabilidad, quieren una salida. Y quienes hacemos la política, el rol de un partido político y de un dirigente político no es esconderse, no es paralizarse, es precisamente ser un verdadero interlocutor, un intermediario en la resolución de los problemas de la gente. Es una irresponsabilidad esconderse en un momento histórico para el país. Nosotros hemos dado la cara, asumimos el reto y asumimos el desafío. Y ese reto y el desafío que estamos asumiendo va a tener un resultado, que es el resultado que sin duda alguna va a generar una conducción distinta en el país. Ahora, aquí hay muchos otros temas coyunturales muy importantes. Le voy a hacer la pregunta, dejo ahí la pregunta y voy a la pausa para regresar y escuchar su respuesta. El primero de ellos es, este proceso electoral, su resultado y lo que se derive del mismo, va a ser desconocido por muchos países, como le decía, el Grupo de Lima, por ejemplo.
¿Qué implica esto? Implica que ya sea que gane Maduro o gane usted, lo van a desconocer, porque están desconociendo el proceso desde ahora. ¿Cómo piensa usted enfrentar esa situación? La comunidad internacional no va a decir, si gana Henry Falcón, reconocemos la elección. No, ya está desconocida desde ahora por muchos países latinoamericanos. Los mismos que conforman el Grupo de Lima. ¿Cómo enfrenta usted esta situación? Porque será desconocido, me dice después de la pausa, será desconocido usted también, ¿eh? De acuerdo a este principio, no importa el resultado. Perfecto. No importa el resultado. Usted está pensando en eso y cómo lo manejaría. Me lo dice después de la pausa. Después de la pausa. Regreso con Henry Falcón, el candidato opositor. Seguro. Allá en Venezuela para estas elecciones del 20 de mayo. Ya ven con él. Estamos de vuelta con Henry Falcón, candidato a la presidencia en Venezuela. Como hago con todos mis invitados, le comparto que la etiqueta que estamos usando para esta entrevista, que es ConcluFalcón, en Twitter se ha convertido en tendencia número 1, por si le sirve este material. ConcluFalcón es tendencia número 1 en Venezuela en este momento. Entonces le preguntaba yo, va a ser desconocido, ¿no? Este proceso ya es desconocido desde ahora. Si gana usted, igual van a desconocerlo. ¿Cómo piensa enfrentar esta situación? Bueno, déjame referirte una conversación con destacados funcionarios de un país importante en el mundo. Me decían, nosotros no reconocemos ese proceso electoral en Venezuela, al menos que gane usted. Ese al menos que gane usted se convertirá en Venezuela. ¿Quién le dijo eso, en señor una Falcón? gran fiesta nacional. ¿Quién le dijo eso? Bueno, lo dijo un alto funcionario de un gobierno importante, del mundo, Fernando. Se dice... Pero es que hay que saber quién, ¿no? Se lo dijo Estados Unidos o España. Pero ocurrió y nos hemos reunido, pero escúchame, nos hemos reunido con embajadores, etcétera, de la Unión Europea, con países importantes, sostenemos conversaciones con importantes países del mundo, incluso del Grupo de Lima. Una vez Henry Falcón, presidente de Venezuela, inicia la democratización de nuestro país, que incluye incluso que ustedes, CNN, ya no tengan veto, como tampoco ningún canal en el mundo, ni RCN 24, ninguno, y podamos abrir las ventanas de la democracia al mundo, y así podamos restablecer nuestras relaciones diplomáticas y comerciales con el mundo. Esa es la Venezuela que nosotros vamos a construir. ¿Regresaría la señal de CNN usted de inmediato a Venezuela por televisión abierta? Pero sin duda alguna, porque aquí no hay nada que esconder. En un gobierno democrático la crítica debe fluir con naturaleza y así vamos a revertir todos los procesos expropiatorios y confiscatorios que se han materializado en Venezuela. Vamos a convocar a todas las fuerzas productivas, vamos a generar un gobierno de unidad nacional, un gobierno de transición, incluso donde factores de esa parte de la unidad democrática, de la mesa de la unidad, también converjan con nosotros en el gobierno. Y que podamos hablarle al mundo en condiciones de igualdad, de respeto, de reconocimiento, donde Venezuela vuelva a ser un referente de democracia, pero también de productividad. Ese es el gobierno de unidad y transición que nosotros planteamos. Para entender este concepto de democratización que me está manejando usted, le voy a hacer unas preguntas. Es muy difícil las preguntas, la respuesta me imagino que va a ser mucho más, pero me encantaría que me las diera. A ver, aquí hay un Tribunal Supremo de Justicia en Venezuela, hay un Tribunal Supremo de Justicia en el exilio, hay un fiscal en Venezuela que es Tarek William Saab y hay una fiscal, exfiscal tengo que decir yo, pero para muchos venezolanos sigue siendo la fiscal Luisa Ortega, fuera de Venezuela. ¿A cuáles reconoce usted? ¿Al Tribunal Supremo de Justicia en el exilio o al que está en Venezuela y al fiscal o a la fiscal? ¿A quiénes reconoce usted como las autoridades legítimas? Yo reconozco, mira, es que hay que reconocer lo que mande la Constitución. Yo siempre he dicho, no generemos falsas expectativas, hablarle con la verdad al pueblo venezolano. Aquí no podemos seguir en una seguidilla de errores,
Porque buena parte de los resultados de la política en el ejercicio del derecho al voto han estado marcados también por los niveles de frustración, de desconfianza hacia el gobierno y también a los errores que hemos cometido. Señor Falcón, no me ha contestado. Desde la oposición venezolana. No me ha contestado. Te contesto la pregunta, lo que diga la Constitución, querido hermano. Lo que establezca la Constitución que nos dimos los venezolanos. Es como las grandes decisiones. Las decisiones para poder de verdad rescatar la institucionalidad en Venezuela es la decisión que tomemos los venezolanos en el marco de nuestra Constitución. Los problemas de Venezuela los resolvemos los venezolanos. Lo voy a interpretar. Me dices que estoy equivocado, lo voy a interpretar. De acuerdo a la Constitución, reconoce al Tribunal Supremo de Justicia que está en Venezuela y al fiscal que está en Venezuela, de acuerdo a la Constitución. Reconocemos los procedimientos que se ejercen en la jurisdicción de nuestro país. Así lo establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Aquí no se trata, Fernando, no se trata de complacer simplemente una especie de hechos aislados que se puedan plantear desde cualquier parte. Se trata de reconocer nuestra Carta Magna, la Constitución, los hechos verdaderamente democráticos. Esta decisión del Tribunal Supremo de Justicia hoy sobre el presidente Maduro, que suspende y lo inhabilita como candidato y por el delito de corrupción propia y legitimación de capitales, presuntos delitos, ¿no? Esto para usted no tiene ninguna validez, ¿no? Lo que ha determinado este Tribunal Supremo. Si ella se enmarca, si ella, fíjate, Fernando, es como en tu país. En tu país hay una constitución. Los actos del poder público y los actos de los ciudadanos tienen que suscribirse al texto de la Constitución y al Estado de Derecho. Si ellos se suscriben a la Constitución, será reconocida por nosotros y por Venezuela. Pero siempre la Constitución por delante. Es el elemento vital para la vida de los pueblos, nuestra Constitución. De tal manera, tal cual lo que hemos planteado en ocasiones distintas, en ocasiones diferentes. Yo recuerdo una vez cuando se habló del abandono del cargo y dijimos en aquel momento, no generemos falsas expectativas, hablarle con la verdad al pueblo venezolano. Hablarle desde la razón, no desde la pasión. Eso mismo lo digo yo hoy en razón de los llamados que hacen algunos sectores, que no es el país nacional. La Mesa de la Unidad Democrática, y no hablemos de la Mesa de la Unidad Democrática, vamos a hablar de 4 partidos. 4 partidos no es la oposición en Venezuela. Querido hermano, la oposición en Venezuela hoy es el 82% del país que rechaza el desempeño de este gobierno malo. Esa es la oposición venezolana. Y a esa oposición venezolana deben suscribirse los actos de los políticos como intermediarios. Y tendríamos que definir, tendríamos que ser muy claros también para definir a la oposición política venezolana y a la oposición como ciudadanos comunes que son opositores y no necesariamente son políticos. Yo en eso coincido con usted. Ahora, ya no quiero que se me vaya el tiempo sin preguntarle esto. Ya hay intentos o pláticas para alianzas, ¿no? ¿Ha hablado usted ya con algunos de estos candidatos? ¿Con quién fue? Perdón, ¿con Ratti fue con el que habló? ¿Va a hablar con Bertucci? ¿Va a hablar con Quijada? ¿O no? ¿Están pensando en tener una candidatura única? ¿Están hablando ya con usted para esto? Es que fíjate, Fernando, hemos hablado con Bertucci, hemos hablado con Ratia, y todos los días del mundo se suma gente de la base militante de Acción Democrática, de Voluntad Popular, de Primero Justicia y de Un Nuevo Tiempo. Ellos lo saben, porque ese sector militante de partidos, tal cual como ocurrió por allá en 1952, caso Jovito Villalba, donde una línea partidista desde los partidos a nivel central no fue acatada por la militancia porque no estaba en consonancia con las grandes expectativas y con los problemas de un pueblo. Todos los días se suman bases militantes de todos los partidos, sin ninguna excepción, incluso del chavismo descontento. Ese chavismo que está allí, pero que no cree en Maduro, que cree que Maduro los convocó al infierno, les ofreció un cielo y les ha regalado un infierno. Esa gran mayoría, esa verdadera unidad, es la que se convoca hoy para rescatar el país.
Interesante lo que me dice, que se estén sumando de Acción Democrática, de Voluntad Popular, de Primero Justicia. Antes de Así irme, es. y ya para Es una gran verdad. el gobierno Y verá venezolano otros ordenó el arresto, usted pronunciamientos sabe, en los próximos días. de 11 ejecutivos de Banesco. Además anuncia la intervención precisamente de la entidad bancaria por 90 días. Si usted llegara a ser presidente, ¿qué haría con este caso particular? Hermano, lo de Banesco es una gran patraña del gobierno. El gobierno siempre anda buscando echarle la culpa a otros. El gobierno vive en un descontrol político permanente. ¿Qué pasará con Banesco? Que una vez yo presidente de la República será prácticamente eliminada tal intervención. Y el sistema financiero venezolano debe ir a donde tiene que ir, a las manos privadas. Igual como muchas empresas que tienen que ser privatizadas. Por ejemplo, la empresa de energía eléctrica que funcionaba en el mejor momento de Venezuela, la empresa que suministra el gas doméstico, etcétera, la CanTV, así como también Movilnet y tantas otras empresas. Ahora Venezuela seguirá teniendo el control de sus empresas estratégicas, pero abiertas a la inversión nacional e internacional, como PDVSA, como las empresas básicas de Guayana, pero el negocio petrolero desde la verdadera empresa que en otrora fuera empresa ejemplo para el mundo, PDVSA. Le agradezco mucho el tiempo, se me ha ido el tiempo, pero espero tengamos una segunda oportunidad. Por lo pronto sí le digo, candidato Falcón, le guardo esta entrevista, ¿eh? Le guardo esta entrevista porque si llega a ser presidente, se la voy a pasar para que no se le olvide todo lo que ha dicho aquí. No, vale, no me la guardes. Cuando tengamos que asumir en el nombre de Dios la presidencia, me dirijo y hacemos el programa en vivo allá en CNN, en el nombre de Dios. Y verás cómo se construye un país desde la verdadera unidad sin excluir a nadie. Mejor me deja ir a Miraflores, ¿no? Y me deja entrar a Venezuela, porque ahorita no puedo entrar, y menos a Miraflores. Te invito a Miraflores. Te invito a Miraflores y hacemos el programa en Miraflores, te lo prometo. Y una vez CNN, con todas las condiciones de transmisión en nuestro país, en el ámbito de la verdadera democracia, en el nombre de Dios. Cerrado. Aquí lo tenemos. Si llegan a darse esas condiciones y esa situación, pues entonces estaremos por allá. Aquí también le damos la palabra de que si llega a darse ese escenario, allá estamos precisamente haciendo el programa. Señor Falcón, gracias por su tiempo y le repito, espero coordinar agenda un poquito más adelante, más cerca. Así que estamos en contacto. Muy amable. Seguro. Gracias, Fernando. Muchos saludos. Gracias a ustedes. Gracias a usted, Henry Falcón, candidato a la presidencia de Venezuela por el Partido Avanzada Progresista, ya lo escuchó usted. Y me despido, ¿por qué me despido del señor Falcón? Porque tengo que atender un tema muy importante, es Nicaragua. Voy a regresar con Monseñor Silvio José Báez, es el obispo auxiliar de Managua. ¿Qué pasa con el diálogo con el gobierno de Daniel Ortega? ¿Ya hay fecha o no hay fecha? Y están bombardeándolos de alguna forma, metiéndoles más presión todavía, aunque hablan de disposición por parte del gobierno. Se lo voy a preguntar a él, ahí está en pantalla, ya regresamos.